Así que Dios puso en mi corazón aprovechar el tiempo que estoy aquí para hablar de eso, para hablar de la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos avanzando entonces con el tema, ¿no? Bueno, primero, ¿qué significa la Biblia o qué significa Biblia? Biblia se deriva del griego tabiblia, que significa colección de pequeños libros. Amén, hermanos. O sea, aquí, ¿cuántos libros tenía la Biblia? ¿Cuántos se acuerdan? 66 libros, ¿no es cierto? ¿Cuántos había en el Antiguo Testamento? 39. ¿Y cuántos en el Nuevo? 27. ¿Cuánto dijo? 27 libros. Su significado principal también es papiros, porque el papiro era el material que se utilizaba de la planta que tenía ese nombre, la planta del papiro. Y de esta planta se hacía el rollo y del cual salían las escrituras. Amén. Entonces, luego dice, ¿qué es la Biblia entonces? Colección de libros judíos y cristianos inspirados por Dios que contienen una revelación. Por su multiplicidad también se les llama escritura y por su origen sagradas. Amén. Fue escrita durante un periodo de 1600 años, aproximadamente por 40 hombres, algunos de los cuales, como dice en el tercer párrafo, dice, algunos eran reyes, como David, campesinos, como Moisés, poetas, como David también, Salomón, comerciantes, Mateo, militares, como Josué, gloria al Señor, líderes religiosos, o sea, sacerdotes, gloria al Señor, el caso de Esdras, bendito sea el Señor. Otros trabajaban en el gobierno, como Daniel. O sea, la Biblia fue escrita por 40 autores diferentes, tal vez un poco más, de los cuales muchos de ellos tenían profesiones de lo más variadas y diferentes. Ya le mostramos aquí quiénes eran, ¿no? Provenían de diferentes niveles sociales, diversas ciudades e intereses variados. O sea, algunos eran judíos, estaban en Israel, otros escribieron fuera de Israel, como Daniel escribió en Babilonia, otros escribieron fuera del Medio Oriente, como Pablo, que escribió mucho en Europa. O sea, la Biblia fue escrita en diferentes lugares, muy distantes, en diferentes estratos sociales. Unos escribieron en la corte, otros escribieron en la esclavitud. Unos escribieron estando en el campo, recibieron la revelación de Dios. Otros lo recibieron estando en sus propias casas. Amén. Aquí está, la Biblia contiene 66 libros. Está dividida en dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Antiguo Testamento y Nuevo. O sea, aquí hay una división de dos: Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. ¿Por qué la palabra testamento? Porque testamento significa pacto. Amén. Un testamento es un pacto, una promesa que se hace. Antiguo pacto y nuevo pacto. Amén. Bendito sea Jesús de Nazaret. ¿Qué más? Los libros de la Biblia cubren diferentes temas. O sea, en la Biblia tenemos diferentes temas. Tenemos historia, la historia de Israel, profecía, Apocalipsis, Daniel, son proféticos. La Biblia también tiene poesía. Imagínese usted, hay poemas. Proverbios, lo acabamos de leer, Proverbios de Salomón. Hay sabiduría. Hay canciones, hay música, los salmos, todos los salmos son canciones, son música. Luego tenemos consejos
y los llamados proverbios que dice ahí. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Ahí está. ¿Quiere usted saber cuál es el tema central de la Biblia? Es ahí, la relación entre Dios y el hombre. Amén. Cómo Dios se despojó de su gloria para acercarse al hombre que es un pecador. Bendito sea Dios. Como Dios, hermano, como Dios anhela tener una relación personal con el ser humano. Ese es el principal tema de la Biblia. Contiene el Antiguo y Nuevo Testamento, historia, cultura. La Biblia habla sobre un Mesías, o sea, sobre el Mesías, que es un Salvador, el Salvador de la humanidad. Eso significa Mesías, un Salvador. También ese relato de la historia de la creación del mundo hasta el fin. Los científicos se siguen rompiendo la cabeza para descubrir o identificar o saber cómo apareció todo lo que ahora hay. Cómo apareció el hombre, cómo apareció la tierra, cómo apareció el sol, cómo aparecieron los astros, cómo aparecieron los animales. Los científicos se rompen la cabeza. Los científicos todavía están descubriendo animales que ni conocían. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Ah? La vez pasada vi en un documental en Discovery, salía los animales más raros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aparecía un pez que nada al fondo del mar, hermano, y que su piel es transparente. Imagínense. Su piel es completamente transparente y es delgadito, finito, es como si fuera un pedazo de vidrio. Y su piel es completamente transparente. Y ese pez nada a lo más profundo del mar. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ah? Después vi otro pez, gloria al Señor, que nada al fondo del mar, que dice que él se relaciona con su esposa, con la hembra, ¿no? Una sola vez. Y después que tiene relación con la hembra, queda pegado en ella, de la boca colgado en ella por el resto de su vida. Y yo decía, wow, todas estas cosas las hizo Dios. A su nombre sea la gloria. Hasta los peces enseñan que el matrimonio es una sola vez y para siempre. Bendito sea el Señor. Los peces le enseñan a los falsos pastores que están enseñando que la mujer se puede casar y volver a casar y volver a casar. ¿Ah? Una sola vez y para siempre. A su nombre. ¿Qué más enseña la Biblia? En la Biblia Dios se revela como Señor, como Padre y Salvador, a fin de liberar del pecado y de la muerte a la humanidad pecadora. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Padre? Muy bien. Idiomas en que se escribió la Biblia. Encontramos el hebreo, que se escribió la mayor parte del Antiguo Testamento, el arameo, que se escribieron fragmentos de Esdras, Daniel, Jeremías y del Génesis, griego, que se escribió partes de los libros de Esther, Daniel, el Nuevo Testamento, excepto el original de Mateo, que se cree que se escribió en arameo. Entonces, la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. En hebreo y arameo, gran parte del Antiguo Testamento, que son los idiomas antiguos, y en el griego, que es un idioma más nuevo, todo, casi todo, el Nuevo Testamento, a excepción de Mateo, probablemente. Amén. Probablemente Mateo. Seguimos. ¿Qué significa testamento? Amén, hermanos. ¿Qué significa testamento? ¿Por qué tenemos un Nuevo y Antiguo Testamento? Hasta aquí, ¿cuánto me están entendiendo? Ahora, cuando usted abra la Biblia, después de este mensaje, cuando usted agarre la Biblia, usted no va a abrir un libro que usted ni entiende. Usted no va a tomar un libro que usted desconoce, que usted va a agarrar y va a... ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿De dónde salió esto? Como habla la gente hoy en día. Usted va a agarrar un libro que usted entiende, conoce, sabe de dónde sale, de dónde surge y todo lo demás. Eso es importante. Es importante. ¿Cuántos estamos acá? Ya.
Seguimos entonces. ¿Qué significa testamento? Cuando te digan, ¿qué significa testamento? Tú le vas a decir, porque la traducción del hebreo para testamento es la palabra berit. Esa palabra berit significa, de latín, testamento. Abajo está el significado: contrato o alianza hecha por Dios con los hombres en 2 ocasiones. Entonces Dios ha hecho un pacto con el hombre en 2 ocasiones. Primero, antes de la venida de Cristo, a los patriarcas y al pueblo de Israel. Y segundo, a la humanidad entera en el momento de la redención, que fue sellada con la sangre de Cristo. ¿Cuántos estamos acá? Así que Dios hizo 2 testamentos. Primero con Israel, en el Antiguo Testamento, con los patriarcas, con Israel, y luego con la humanidad, o sea, con todos nosotros, en el Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento es diferente en muchas cosas al Antiguo. No contradice al Antiguo, pero es diferente porque el Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, para que se entienda. El Nuevo Testamento habla simbólico. El Antiguo Testamento habla en símbolos. En el Nuevo se cumplen o se interpretan ya esos símbolos en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, en el Nuevo Testamento Dios hace un pacto con el hombre, con la humanidad, a través de la redención, a través del sacrificio de Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Qué más? ¿De qué más nos habla el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos habla el mensaje de la promesa del Mesías prometido, ¿no? Expresa la experiencia religiosa y el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Dios forma para sí un pueblo, eligiéndolo de todas las naciones, para hacer de él una nación santa, un pueblo sacerdotal y su posesión exclusiva. En el Éxodo, en el 19:3, dice así: y Moisés subió a encontrarse con Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A su nombre sea la gloria. Entonces, Dios hizo un pacto, un compromiso con el pueblo de Israel. Dios no les pidió dinero para hacer un pacto. Dios no le dijo: ustedes me tienen que dar dinero para que yo sea Dios de ustedes. ¿Ah? O ustedes me tienen que dar tal cosa, me tienen que entregar sus casas para yo ser el Dios de ustedes. No. Dios dijo a través de su palabra, Él voluntariamente estaba haciendo un pacto con su pueblo. Dios exigía una sola cosa y lo sigue exigiendo hasta hoy. Dios exigía obediencia. Amén. Dios le decía: me seréis especial tesoro, me seréis nación santa, obedeceréis mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos. Ustedes lo van a poner por obra. Esa es la alianza que hago con ustedes. Yo los tomo, los voy a bendecir, pero ustedes me van a obedecer. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, ¿qué más? El Nuevo Testamento. Ahora, ¿de qué habla el Nuevo Testamento? Ya sabemos de qué habla el Antiguo, el pacto de Dios con Israel. Y el Nuevo habla en la preparación del nuevo pacto en la persona de Jesús para anunciar el mensaje de salvación universal. El Nuevo Testamento está centrado y resumido plenamente en Jesucristo, muerto y resucitado, cuyo acontecimiento constituye la revelación definitiva de los designios de Dios. Amén. ¿En qué se diferencia el cristianismo de la multitud de religiones que hay en la tierra? Todas las religiones presentan
creen en Dios, por decirlo de su manera. Y la mayoría de religiones tienen un líder. Ellos lo tienen como Mesías. En las religiones orientales, las religiones asiáticas, tienen a Buda. Buda. ¿Usted ha visto los muñequitos de Buda? ¿Cuántos han visto los muñequitos de Buda? ¿Ah? Bueno, el Buda es el gordazo, ese chino que la gente le soba la barriguita y dice, dame un pedido, Buda, hazme un milagro. Ya, unos creen en Buda. Por allá en el Medio Oriente creen en Mahoma. Por otro lado, creen en Krishna. Por otro lado, creen en ya los animales, los astros, el sol, tantas cosas más. Entonces, la mayoría de religiones tienen un Mesías. Amén. La diferencia es que Buda existió, se murió, se fue al infierno y su tumba todavía están ahí los huesos de él. Mahoma fue un hombre también, murió, lo enterraron en la Meca de Medina y sus huesos todavía están allá. Krishna es una ilusión, pero igual un hombre que muere y que sus huesos se les puede encontrar ahí. Todos los mesías, todos los pseudo salvadores de la multitud de religiones murieron. Pero Jesucristo de Nazaret, cuando usted se va a Israel y usted entra a Jerusalén y lo llevan a usted, el guía turístico lo agarra usted y lo lleva hasta la tumba de Cristo, en la entrada hay un cartel grande que dice: esta tumba está vacía porque Jesucristo resucitó. A su nombre sea la gloria. Nosotros podemos afirmar que el cristianismo es verdad porque tenemos un Mesías que murió, pero como lo dijo, resucitó de entre los muertos. Buda no resucitó porque no pudo. Mahoma no resucitó porque no pudo. ¿Cómo ellos pueden salvar a una humanidad si no resucitaron? Si ya están muertos. Deja a los muertos enterrar a sus muertos. Un muerto no puede salvar a otro. ¿Cómo yo puedo ir a la tumba de un muerto y pedirle que me ayude? Si está muerto, pues hermano. Lo mismo que María. Yo no puedo decirle: María, ayúdame. María murió. Sus huesos están ahí, dando testimonio que murió. Pero cuando yo voy a Cristo, voy a la tumba de Cristo, no encuentro nada, porque ese se levantó de entre los muertos. Por eso que el Pedro, Pablo, ellos hacían milagros. Hacían milagros en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué hacían milagros en el nombre de Jesús? Porque cuando ellos oraban en un enfermo y ponían la mano, el Cristo resucitado ponía la mano de él ahí. Y seguía haciendo milagros, alabándose el nombre de Dios. Seguía sanando al enfermo, liberando al encarcelado. Porque está vivo, pues hermano. A su nombre. Así que el mensaje central del Nuevo Testamento es la resurrección de Cristo. La muerte y resurrección de Cristo. Amén. Los 40 hombres, aquí hablamos ahora de la inspiración de la Biblia, ¿no? Inspirar significa reconocer que la Biblia fue inspirada por Dios. O sea que Dios es el autor de la Biblia. Amén. A mí me dicen algunos, y es más, hasta sacerdotes dicen eso, dicen: pero la Biblia la escribieron los hombres. Está bien, cierto, porque Dios quería hacerlo de esa manera. Dios quería demostrar que Él vino a salvar al hombre, por eso usó al hombre. Usó al hombre. Pero vamos a hablar de lo que es inspiración. ¿Por qué podemos decir que la Biblia fue inspirada por Dios, aunque fue escrita por hombres? Dice: los 40 hombres que escribieron la Biblia fueron divinamente inspirados. Bendito sea el Señor. Es decir, que el Espíritu Santo dejó en la mente de los autores los pensamientos que Dios quería que escribieran. Entonces no fue la cabeza de ellos, sino Dios puso los pensamientos de Él en la mente de ellos. Eso significa inspirar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16. Amén. ¿Qué dice la Biblia?
toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A su nombre. O sea, esta bendita palabra enseña. ¿Cuántos creen que enseña? ¿Qué más hace? Redarguye. ¿Qué es redarguir? Redarguir significa que saca lo que está, escarba, saca lo que está escondido del corazón del hombre. Eso es lo que hace la Biblia. La Biblia nos redarguye. O sea, cuando vamos escuchando la palabra nos redarguye. Por eso que hay gente que entra a la iglesia y como entraron, se van hasta molestos. Se van molestos con el predicador. Dicen, ¿y cómo sabía mi vida? No sabemos la vida de nadie, pero Dios sí. Y Dios redarguye, escarba, saca para afuera, para que se sepa que Dios es quien está hablando y no el hombre. La palabra de Dios nos redarguye. Además, también nos corrige. A su nombre, gloria. La palabra de Dios le dice a usted, oye, no vayas por ese camino porque te vas a matar. Oye, perdona porque el daño te lo haces tú. La Biblia le dice a usted, oye, no vivas en adulterio, cásate, ordénate, no te emborraches porque tú te vas a destruir. La Biblia te dice, oye, joven, busca a Dios. Busca a Dios en los días de tu juventud. No sea que vengan los tiempos malos en los que ya no tengas contentamiento. En pocas palabras, que viene el día cuando no serás joven y te vas a preguntar y vas a decirte a ti mismo, ¿por qué no busqué a Dios? Porque te vas a destruir tú solo. La Biblia te dice, oye, marido, ama a tu esposa, ámala, cuídala como a vaso frágil. Y a la mujer, respeta a tu marido. Y obviamente la mujer que es rebelde, ¿cómo se va a sentir? Pues se va a sentir mal. Y el hombre que es golpeador de la mujer, ¿cómo se va a sentir? Mal. Y el borracho, ¿cómo se va a sentir? Mal. Tiene que sentirse mal. Gloria al Señor. Y el mentiroso, si hay algún mentiroso aquí, ¿cómo se va a sentir? Mal. Por eso que la gente a veces en la iglesia está incómodo, se rascan, se ponen por un lado, miran para afuera. Pasa una mosca y todos voltean, gloria al Señor. Ve el reloj, ve el teléfono, a ver, están que me llaman. Ojalá que me llamen, dice. Para irme corriendo, gloria al Señor. Porque la palabra tiene ese poder. Ningún otro medio tiene ese poder que tiene la Biblia. Ninguno. Yo experimenté el mundo, escuche bien, yo experimenté el mundo antes que a Cristo. Y me gustaba el fútbol, me encantaba el fútbol, las mujeres, las drogas, el baile. Me gustaba todo, probé todo tipo de vicios, probé. Y no encontré ni uno que haga lo que hace la Biblia con el hombre. Porque ninguno de esos medios me desnudaba a mí. Me incomodaba como me incomodó la Biblia cuando empecé a escuchar. Porque la Biblia tiene algo especial. Cuando se habla de fútbol, todos se gozan. Cuando se habla de política, la gente aguanta escuchar hasta política. Cuando se habla de economía, la gente aguanta escuchar. Pero cuando se nombra un solo nombre, se mete en una conversación, todo cambia. ¿Cuál es ese nombre que incomoda? Mi hermano, no lo vayas a decir. Porque mire, les digo, cuando se nombra el nombre Jesús, interviene en una conversación, todo mundo se vuelve contra todos. A su nombre, gloria. Empieza uno a mirar al otro. El otro ya se incomoda. Ya van a hablar acá de religión. Que ya dejen eso para... Pero si hablamos de fútbol, aguantan. Si hablamos de vicio, aguantan. Si hablamos de violaciones, aguantan. Quieren ver lo malo, pero cuando se nombra Jesús, solo el nombre,
¿Cómo incomoda a la gente? ¿Por qué será? ¿Me va a decir que no hay poder en ese nombre? Si no tiene poder, si Jesús no tiene, mire, yo le hago una pregunta, si Jesús no tiene ningún poder, ¿por qué la gente se incomoda tanto con Él? Si no existe. La gente dice que no existe, ¿no es cierto? Ya, si no existe, ¿por qué se incomodan cuando se habla de Él? Si no existe. Porque en el profundo del corazón la gente sabe que Él existe, que mi Salvador vive, que Él está, como dijo mi esposa, vivito y coleando, a su nombre sea la gloria. Jesucristo vive, y vive y está tan, a su nombre gloria. Hermano, está tan, pero tan vivo, como dice Bolaños, está tan vivo que te incomodas cuando escuchas de Él. Por eso que está vivo. Tú mismo testificas que Él vive. Porque si no vive, la gente no se importaría de Él. No habría guerras en el Medio Oriente. No habría asesinatos de gente que un día conoce a Cristo y ahora se han vuelto atrás con rencor y hasta resentidos con Dios. Jesús vive. Y tenemos su palabra. Ese fue el medio que Dios escogió para revelarse a la humanidad. Su palabra. Tenemos la palabra de Dios. El apóstol Pedro indicó en 2 de Pedro 1:19, Pedro dijo: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que cuando te falte la luz, abre la Biblia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando se te va la luz, prende la Biblia. A su nombre gloria. Alaba la gloria de Dios, hermano. Prende la Biblia cuando se te vaya la luz. Porque dice que ella alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Eso significa simplemente que una de las cualidades de la Biblia es que no es privada. No es privada. Es un libro público porque es de Dios a la humanidad. O sea, que lo que entiende Jorge Aguilar aquí en el Perú, por la palabra, a la luz del Espíritu Santo, es lo mismo que se entiende por la iglesia en Los Ángeles, California, en Miami, Florida, en Chile, en Oaxaca, en México. Amén, hermanos. En Valparaíso, Chile, en Quito, Ecuador, en La Paz, Bolivia, en todo el mundo. En todo el mundo. Yo he estado yo le dije a mi esposa, sacaba mi cuenta cuántos países ya estuve. Doy gracias a Dios por eso. Y me faltan, creo, 2 países para haber estado en todo Sudamérica. Creo que me falta Venezuela y Paraguay. Y Argentina, o sea, me faltan 3 países. Y hubiera estado en todo Sudamérica. ¿Cuánto dicen gracias a Dios por eso? Me falta un solo país para Norteamérica, Canadá. Porque he estado en México y en Estados Unidos. Así que he visitado muchos países. He visto gente de todos los tipos. Como usted puede pensar, imagínese todos los tipos de gente que ya vi. ¿Ah? Pero le digo algo. Este mensaje que yo predico aquí, lo predico allá igualito. ¿No cree usted que yo llego a los Estados Unidos y digo, ahora qué les digo a los gringos? Ahora qué les digo a les tengo que decir algo para que se emocionen? ¿Cómo los agarro? No. Les digo, abran, open your Bibles. Abran sus Biblias. Y empiezo a hablar lo mismo que te estoy hablando a ti. Sin añadir ni quitarle nada. Igualito. Y todos ellos tienen la misma Biblia que yo.
leen el mismo texto que yo y el Espíritu Santo les hace entender lo mismo que yo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? A su nombre, gloria, hermano. Porque ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, nadie puede aparecer y tomar la Biblia, inventarse su Biblia como hicieron los testigos de Jehová y agarrar y decir, no, todos ustedes se entendieron así porque todos ustedes estaban equivocados. Dios me ha mostrado a mí, como dijo Russell, a mí algo que ustedes no les mostró, ni a Pablo siquiera me lo mostró a mí. Eso significa secta, falsas doctrinas. Porque la palabra de Dios que entendió Pablo, Pedro, Juan, todos ellos, es la misma que tengo yo. Y como ellos lo entendieron, también lo entiendo yo. Ese es nuestro problema que tenemos con la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tiene la Biblia, pero parte tiene el catecismo. Y agarraron los 10 mandamientos y le dieron 2 patadas a 2 mandamientos de una vez. Le dieron 2 patadas a 2 mandamientos y unieron uno. Gloria al nombre de Cristo Jesús. No te harás dioses de nada de lo que hay en los cielos ni en la tierra. Ese mandamiento es el segundo. Ellos no lo tienen. Ellos no lo tienen. Entonces, ahí nos damos cuenta cuando hay algo que no es de Dios. Porque la Biblia es una sola. A su nombre, gloria. ¿Cuántos estamos en este lugar? Bendito sea Jesús. ¿Qué más? Inspiración de la Biblia. Jesús fue más allá, pues la llamó la palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra de Dios. Amén, hermano. O sea que cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. ¿Sabía? Dios te está hablando. ¿Qué más? Dice, el ángel de la revelación apocalíptica le aseguró al apóstol Juan que son palabras fieles y verdaderas. O sea, no hay ni una mentira en la palabra de Dios. Usted es un mentiroso, yo puedo mentir. El hombre puede ser un mentiroso, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ella no miente. A su nombre sea la gloria. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo viene pronto. En el libro de los Hebreos se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos creen que es viva? A su nombre. Es viva y eficaz. El que quiere entenderla tiene que humillarse para que esa palabra lo cambie. Y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Santo es el Señor. ¿Ah? O sea que cuando tú estás escuchando la Biblia, tú no ves lo que Dios está haciendo. Pero cuando estamos escuchando la palabra, Jesús está separando alma y espíritu. A su nombre, gloria. Porque el alma es tu carne, es tu voluntad. Y el espíritu es lo que se comunica con Dios. Así que Dios va a agarrar y va a tomar, no, tu voluntad no la quiero aquí. Voy a tu espíritu directamente. Voy a hablarte a tu espíritu. Voy a hablarle a aquello que necesita de Dios. Aquello que necesita la vida de Cristo. Ahí voy a hablar. El diablo no puede hacer eso. No puede hacer eso. El diablo puede hablarte a tu mente. Amén, hermanos. Pero no puede hablar a tu corazón. ¿Me entiende o no me entiende? Por eso el diablo, ¿en qué trabaja? En los pensamientos. ¿Sabía? Ahí donde trabaja el diablo. Dios trabaja en el corazón. Por eso es más difícil que Dios entre a que el diablo entre.
El diablo es más fácil de entrar, porque el diablo va a la mente del hombre, a la mente y luego al alma. O sea, el diablo te dice en tu mente, por ejemplo, hoy no le hagas caso a lo que está hablando ese varón. Y tu mente empieza a pensar. El diablo dice, ya no vuelvas a esta iglesia. ¿Para qué oras? Te pone en tu mente. Trabaja en lo que ven tus ojos en la televisión. Todo eso es la mente. Dios habla a tu corazón. Habla a tu corazón haciéndote sentir. Dios habla a tu corazón y Dios te dice, hijo, ve a mi casa. Yo te voy a hablar. Y tú te sientes un deseo de venir a la iglesia. ¿Cuántos estamos acá? El diablo no sabe lo que Dios te habló. Por eso cuando tú oras, cuando tú estás orando a Dios en el Espíritu, el diablo no puede cambiar lo que Dios va a hacer en ti. Amén. Tampoco el diablo sabe tu pensamiento. El diablo no puede saber lo que tú estás pensando. Pero él puede intuir lo que tú estás pensando. Él usa intuición. Por ejemplo, yo estoy aquí mirándolos a todos los veo. Y yo puedo intuir lo que está pasando en algunas personas. A su nombre, gloria. Por ejemplo, si yo veo la cara de uno que está con cara de que se quiere morir, yo estoy intuyendo que esa persona no está interesada del mensaje, pues hermano. No necesita que me diga. Si yo veo a alguien que está mirando a cada rato para atrás, yo puedo intuir que está esperando, o que está esperando a alguien, o que se quiere ir. ¿Cuántos estamos aquí? Si yo veo a alguien que me está mirando con una cara chupando limón con ají, hermano, mezclado, gloria al Señor, y encima sábila, y me está mirando con esa cara, y dije, ese varón está molesto. Él no me lo ha dicho, pero se llama intuir, porque yo estoy viéndole, pues. Es lo que hace el diablo también. El diablo ve cómo vas y él se deduce. Él dice, si no quiere orar, entonces le voy a poner tele, entonces le voy a poner un chisme, entonces le voy a poner duda, porque el diablo ya se dio cuenta que tu misma carne está queriendo no buscar de Dios. Amén, hermanos. Pero Dios es diferente. Dios trabaja en tu corazón una y otra vez. Te habla, trata contigo en tu corazón hasta que te convence. Porque la palabra dice, penetra hasta partir el alma, dice, los tuétanos y las coyunturas. Yo me he preguntado, ¿qué es eso? Tuétanos y coyunturas son lo que une los huesos, ¿no es cierto? Eso es lo que une los tuétanos, son lo que une los huesos, coyunturas. Significa que la palabra también sana. También sana. En pocas palabras, que esta palabra puede sanar, pero también puede ser para mal. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Por eso, David, ¿qué dijo? David dijo, cuando caí, se envejecieron mis huesos. Mi verdor se convirtió en sequedades. Alabado sea Dios. En pocas palabras, cuando David estaba en pecado, ¿cómo se le veía? ¿Joven o viejo? Viejo. Se envejecieron mis huesos. Le empezó a doler el cuerpo, hermano, por el pecado. Su juventud se le hizo en sequedad. Cuando a veces se me acercan hermanos y me preguntan, hermano Jorge Aguilar, ¿qué edad tiene usted? Yo le digo, yo tengo 37 años, cumplo 38. Me dicen, no parece. Le digo yo. No, hermano, yo pensé que usted tenía 27, me dicen. ¿Cómo estos hermanitos no? La verdad está en su boca, gloria al Señor. Dios como lo habla a través de ellos, ¿no? No parece, me dicen. ¿Por qué? Le digo, usted se ve joven, hermano, me dicen. Gloria a Dios. Yo lo creo. Pero si hubieran, yo tengo unas fotitos ahí cuando tenía mis 20 años, cuando estaba todavía en las drogas, estaba en el mundo. Usted me ve esto aquí hundido. Hermano, parecía que mi ojo estaba ya dentro de mi hueso ya. Yo era una calavera. Soy flaco ahorita. Pero antes daba pena. Era una calavera, hermano. Era flaco,
unas patazas de gallo, enfermo andaba, porque el mundo, el pecado, envejece al hombre. Usted pregúntele a esas comadres, esas señoras que andan por ahí por la calle, ¿qué edad tiene, señora? 25. Pero usted las ve unas señoronas ya, acabadas. Algunas sus cabellos ya canosos, todas cansadas. Yo he visto jovencitas, hermano, que las veo por la calle. Son niñas de 18, 19. Ya están cargando hijos y las veo bien acabaditas, secándose como una pasa. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. ¿Por qué? Porque el pecado envejece también. El sufrimiento también envejece a la persona. Pero ¿sabe qué? Quiere que le diga una cosa. Todos sufrimos. Eso de pare de sufrir, eso es mentira del diablo. Porque todos sufrimos. ¿Usted cree que yo no sufro? Claro que tengo sufrimiento también. Si no, no sería hombre de Dios. Sufrimos. La gran diferencia es que tenemos a quién descargarle nuestro problema. Viene mi problema, se lo entrego a Dios. Me falta plata, se lo entrego a Dios. No sé qué hacer con alguien, se lo entrego a Dios. Me critican, se lo entrego a Dios. Se levantan contra mí, ahí están, Señor, tú haz lo que quieras. Y me libré. Así que no tengo problemas en realidad, porque mis problemas son de Cristo. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él va delante de mí, voy seguro. En este barco hay un solo capitán. No se llama Jorge Aguilar, se llama Jesucristo de Nazaret. Él está al timón. Así que voy tranquilo, voy seguro. Y Él me llevará a buen puerto. El puerto que Él me lleva, me está llevando ya. Se llama la Nueva Jerusalén, la patria celestial, preparada y ataviada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que con Cristo vamos bien. La palabra de Dios, versiones de la Biblia. Amén, hermanos. Hay versiones de la Biblia también. Por ejemplo, tenemos los escritos llamados masoretas, que son escrituras que se conservaron fielmente en manuscritos hebreos. Alabado sea Dios. Otro que tenemos, dice, esos escribas mantuvieron rigurosamente la exactitud de los textos a tal grado que tenían contadas las palabras y la letra de cada libro y sabían qué letra o palabra quedaba en el centro de cada rollo. Qué tremendo, ¿no? Dicen que la Biblia es el libro que ha sido más antiguo, pues, es el libro más antiguo que hay. Amén, hermanos. Es la Biblia. Pero lo grande de la Biblia es el cuidado que se tiene en las traducciones que se hicieron. Imagínense que estos escribas, que eran los que guardaban la Biblia y lo escribían y lo iban guardando, ellos, ¿sabe cómo comprobaban? Buscaban, ya sabían qué letra iba en el centro de cada oración y qué letra iba al final. Y contaban las palabras, las tenían contadas todas. Así que no podía haber errores. Amén, hermanos. Se han encontrado errores en escritos de Pitágoras, en escritos de Leonardo da Vinci, en escritos de todos los escritores del mundo. Pero la Biblia es el único libro que se ha conservado prácticamente en un 99% intacto del original. Del original. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, hay Biblias malas también. Ahora en estos tiempos que la Biblia está siendo tan atacada, hay Biblias que son malas, que están traduciéndolo, pero a su manera. Y eso el cristiano tiene que saber. A mí me dicen, pastor, cuanto más de ahora es la Biblia mejor. No, le digo yo. Cuanto más de ahora es la Biblia es peor en realidad. Porque cuanto más avanza el tiempo, la maldad se multiplica.
Lo mejor es comprarte una Biblia de más antigua, que es más pura, por decirlo. Amén, hermanos. Bendito sea Jesús. Por ejemplo, tenemos la Biblia internacional, la versión internacional, que es una Biblia mala. Es una Biblia con palabras quitadas y cambiadas. No recomiendo esa Biblia. Pero tenemos la Reina Valera en todas sus versiones. Las recomiendo. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces seguimos. Versiones de la Biblia. Jesucristo dio testimonio de la cuidadosa preservación del texto al afirmar en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. A su nombre sea la gloria. Versiones de la Biblia. La versión del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Llévalo, por favor. Llévalo. Constituye una de las fuentes más importantes para estudiar los textos antiguos de la Sagrada Escritura, tal como los conoció Jesús. Durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo, 285 al 246, se confeccionó la Septuaginta y fueron judíos quienes hicieron la traducción. O sea, la Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea al griego. Amén. En 1947, unos beduinos penetran en una de las cuevas de Qumran, donde se encuentran grandes vasijas que contienen en su interior rollos de la Biblia hebrea cubiertos de betún y cuidadosamente envueltos en tela. Son los manuscritos hebreos de todos los libros del Antiguo Testamento, a excepción del libro de Esther, y que pueden datarse entre el 150 y el 70 después de Cristo. O sea, no mucho tiempo después de Cristo. Bendito sea el Señor. Otra versión, otra de los textos encontrados, se le llama los rollos del Mar Muerto. Amén, hermanos. Ahora, se conocen más de 5,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Los más importantes se le llama los códices. Tenemos el del Vaticano, que se escribió en el siglo VII. Amén, hermanos. Fue escrito en pergamino y conservado en el Vaticano, y contiene el Antiguo y Nuevo Testamento con algunas lagunas. Tenemos el códice sinaítico, también del siglo IV, descubierto en un monasterio del Sinaí. Contiene todo el Antiguo y Nuevo Testamento y se conserva en el Museo Británico. Alabado sea Dios. Tenemos el alejandrino, que es ya del siglo VI, hallado en un monasterio del Sinaí. Contiene todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dice, gloria al nombre de Dios, y se conserva en el Museo Británico. El Códice de Efrén del siglo VI contiene todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con algunas lagunas, y se conserva en la Biblioteca de París. A su nombre sea la gloria. Traducciones de la Biblia. Se mantiene como uno de los libros de mayor venta, y todas las culturas sobre la tierra han sentido su influencia. Se ha traducido a unos 4,000 idiomas, y estos aumentan con regularidad. ¿Por qué? Porque Dios prometió que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A su nombre sea la gloria. Imagínense, 4,000 idiomas. ¿Qué libro conoces tú con tantas traducciones? 4,000 idiomas. No sé cuántos idiomas habrá en el mundo, pero creo que no llegamos a los 300 países, o sea, sobre la tierra. No hay 300 países. Amén, hermano. En México,
en México. México es uno de los países que tiene más idiomas sobre la tierra. Yo descubrí eso cuando viajé a Oaxaca, porque llegué a lugares en México donde tenían su idioma. Me tocó predicar en una iglesia donde tenían un idioma que no es el español, sino es un idioma de allá, chimualteca, oaxateca y todos esos tecas, gloria al Señor. Hasta discotecas había. A su nombre, gloria. Y descubrí, dicen que como 180 idiomas solamente en Oaxaca, en México, sin contar con los demás estados, en un solo país. Ahora, el Perú debe tener sus 30 o 40 idiomas. ¿Sabía eso? Además del español y quechua, tenemos una multitud de esos idiomas nativos, ¿no? Aymara, hermano, y tremendo. A mí me enseñaron Biblias en México de las traducciones de esos pueblitos. Y hasta un hermano me estaba enseñando algunas palabras a pronunciar. Yo le decía, a ver, léeme la Biblia en mazateco, ahí está. Léeme la Biblia en mazateco. Y me decía, y me leía en el idioma típico de allá, del campo, el mazateco. Wow, dije yo. Porque se cumple que la palabra no pasará. A su nombre, gloria. No hay otro libro tan traducido como la Biblia. Le voy a poner en estos días, le voy a poner un breve testimonio que se llama Príncipe de Paz. Y habla de unos misioneros que llegaron a un lugar en Kenia, en África. Y cómo esta gente, hermano, llegó a esta aldea a predicar el evangelio. La gente ahí, la gente con los pechos por fuera, las mujeres desnudos. Y tremendo cómo Dios usó estos misioneros para llegar allá. Y cómo tradujeron la escritura al idioma del pueblo. A su nombre, gloria. A los misioneros les decían, mira, tú no vas a llevar diccionario porque no hay. No vas a llevar nada, solamente la fe y lo que has aprendido de Dios. Tú vas a tener que aprender el idioma y traducir el idioma para sacar una copia de la Biblia. Y el varón lo logró. Bendito sea el nombre de Dios. Así que es impresionante lo que Dios hizo con la Biblia. Y estamos ahí, estamos mirando lo que tenemos en las manos. Miren, le decía hace un momento, lo tenemos la Biblia, pero ni le entendemos, no sabemos por qué, de dónde salió, para qué nos sirve. Pensamos que es un libro más. Hay preguntas que yo te puedo hacer y te puedo demostrar que no es un libro más. Por dar un ejemplo, si yo agarro un papel y te lo doy a ti, ¿cuántos estamos acá? Amén. Mire, lo voy a hacer lo más fácil posible para que todos entiendan. Tomo una hoja de papel y te la entrego al joven que está ahí, se la entrego al varón. Y yo agarro una hoja y me la quedo yo. Y le digo a él, ¿cómo te llamas, hermanito, tú, de rojo? Elvis. Le digo, Elvis, escribe sobre todo lo que tú ves acá al frente. ¿Cuántos me están escuchando? Elvis, escribe sobre todo lo que tú ves al frente. Y le doy otro papel al Henry. Y le digo, Henry, escribe sobre todo lo que tú ves al frente. Todo lo que tú ves al frente. Escribe lo que tú pienses de lo que ves. Y le doy al hermano Cristian atrás. Y le digo, escribe, Cristian, sobre todo lo que tú ves al frente. Le doy a Tatiana, la hermana Tatiana. Hermana Tatiana, escriba. Y empieza cada uno a escribir. Yo le pregunto, cuando ellos terminen y yo tome sus hojas, ¿será que ellos van a escribir exactamente lo mismo? ¿En el mismo orden? ¿Van a usar las mismas palabras? ¿Van a coincidir en pensamientos? Muy difícil. Y estoy tomando una cosa simple, una pared con lo que hay al frente. ¿Cuántos me están entendiendo? No van a coincidir por el simple hecho de que cada uno de ellos piensa diferente. Probablemente uno va a empezar hablando de los caballos que ve acá, lo que ven.
otro escribirá de las letras, otro escribirá de lo de arriba. No sé, cada quien va a empezar como le guste, como quiera. Pero la Biblia, no. Esto es lo grande. Ellos escribieron en diferentes países, escribieron en diferentes condiciones sociales y todos concuerdan. Por eso son 66 libros que constituyen un solo libro en sí. Y no hay una contradicción, porque lo que escribió Mateo lo confirmó Lucas, y lo que escribió Lucas lo continuó. Y usted empieza desde el Génesis, la creación del mundo. ¿Y cómo termina el mundo? Usted se va al final de la Biblia, Apocalipsis, está el final del mundo. Y hay un orden. Pero si tú lees la Biblia de una, tú vas a pensar que es un solo autor. Pero eran más de 40 que estaban escribiendo acá. Para que te des cuenta que no es algo natural. Es Dios quien trató con la cabeza de esos hombres y sopló su pensamiento en ellos. Y ellos escribieron con sus palabras la palabra de Dios, tal y como Dios se los decía. Así que es tremendo la palabra del Señor. Démosle una fuerte alabanza al Señor. Déselo fuerte a Jesús. ¿Cuál es el principal mensaje de la Biblia? El principal mensaje de la Biblia es la salvación, la redención del hombre en la cruz, la redención del hombre, ¿no? La revelación, los modos por los cuales Dios se da a conocer a los seres humanos, sea por medio de circunstancias naturales o por medio de lo que Dios nos revela a través de las Escrituras. Dios expresó la salvación en su palabra escrita. Su palabra se hizo vida a través de Jesucristo y la muestra hoy a través del Espíritu Santo. La Biblia produce en las personas una fe viva y una esperanza segura para el presente y la eternidad. A su nombre, gloria. ¿Cuáles son los libros de la Biblia? Ya vamos entrando ahora adentro ya. Amén. Nos estamos metiendo dentro ahora. ¿Cuáles son los libros de la Biblia? A las divisiones de la Biblia. Yo que usted lo anoto. Amén, hermano. Yo que usted lo anoto. Porque esto es lo que se enseña en las universidades bíblicas, en los institutos bíblicos. Y esto es lo que muchos te van a preguntar en la calle y todo. La Biblia se divide en varias partes. Primero, tenemos el Pentateuco o la ley, que también se le llama el Pentateuco o la ley. ¿Qué es el Pentateuco? La palabra penta significa 5. Como cuando Brasil fue pentacampeón, ¿no? Decían porque había sido 5 veces campeón del mundo. Amén, hermanos. Entonces, Pentateuco significa 5. Pentateuco son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 libros probablemente fueron escritos por Moisés. Amén. El Génesis habla de la creación, establecimiento de la relación del pacto. El Éxodo habla de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El Levítico habla de la ley ceremonial. Números habla el pueblo de Dios vagando por el desierto. Deuteronomio es el libro donde Moisés entrega la ley de nuevo antes de que el pueblo entre en la tierra prometida. En pocas palabras, el libro de Números, Levítico, desde Éxodo hasta Deuteronomio, es prácticamente, por decirlo, lo mismo, solo que en diferentes ángulos, porque todo fue escrito de Moisés, donde habla de Israel en el desierto. Amén, hermanos. Parte habla la ley y en otra parte está hablando de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Ahí tenemos un poco para mirarlo, ¿no? En el Génesis habla la creación, el arca de Noé,
por el orden, ¿no? La creación, Adán y Eva, el arca de Noé. Amén, hermanos. Son los temas más importantes del Génesis. ¿Qué más Génesis? La Torre de Babel. Está todo en orden. ¿Está entendiendo, no? Estamos en orden, ¿eh? La Torre de Babel, destrucción de Sodoma y Gomorra, y luego empieza Dios a hablarle a Abraham. Luego, ¿qué más? Génesis, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, luego Jacob y Esaú, José y su túnica de colores. ¿Ah? Los temas más importantes. Éxodo, aflicción de los judíos en Egipto, de eso habla el Éxodo. Después de la muerte de José, amén, hermanos. Moisés en Egipto, y luego tenemos la zarza ardiendo donde Dios llama a Moisés. Luego las plagas, ya los juicios de Dios, los israelitas cruzando el Mar Rojo y Dios entrega el maná. Éxodo, ¿qué más? Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos, la construcción del tabernáculo. Ese es el orden del Levítico. Ahora, del Éxodo antes, ahora del Levítico. ¿Qué habla Levítico? Para que se entienda. Amén, hermanos. Para que usted lo entienda. Yo estoy seguro que después que usted escuche se lleve este estudio que estoy haciendo acá, entienda, usted nunca más va a entender la Biblia como la entiende. Nunca más va a tomar la Biblia como cualquier cosa, sino usted va a entender que hay algo grande de parte de Dios acá, su palabra. Levítico habla de holocaustos, los levitas, el sacerdocio, las ofrendas, las leyes y sacrificios. Todo eso habla el libro de Levítico. ¿Qué más? Consagración del sacerdocio, el día de la expiación. Números, ¿se acuerda? La historia de los 12 espías empieza ahí. Temas más importantes de Números. Y la revelación de los hijos de Coré, alabado sea el Señor. Números, la serpiente de bronce y el asna de Balaam que le habla a Balaam. Un tema muy hermoso. Deuteronomio, que es el pacto también, ¿no? Habla los discursos de Moisés. Moisés recuerda la marcha por el desierto, los mandamientos, las nuevas leyes, los diezmos, los esclavos, festividades, sanción. Deuteronomio es todas las leyes, están ahí. Usted los lee todo, los mandamientos de Dios. Luego tenemos lo que se le llama los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Cuando te pregunten. Amén, hermano. ¿En qué se divide la Biblia? Te dicen a ti. Pregunta de instituto bíblico. Usted dice la Biblia se divide, primero, el Pentateuco, los 5 primeros libros. Luego, la Biblia se divide en los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes. Amén, hermanos. 1, 2, 3, 5, 7 libros encontramos como libros históricos, ¿no? Josué, que es la conquista y división de la tierra prometida, de eso trata Josué. Jueces, que son los jueces que liberaron a Israel, rescataron a la nación de Israel. Ruth, que es el relato de amor entre Ruth y Boz, gloria al Señor. Samuel, que es la historia primitiva de Israel, hablando de los reinados de Saúl y de David. Y Reyes, que es la parte política de casi 30 reyes que reinaron Israel. Amén, hermanos. Ese es libros históricos. Otros libros históricos: Primera, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Primera, Segunda Crónicas habla de la historia religiosa de Israel, que abarca el mismo periodo de Segunda y Primera Samuel, de Segunda Samuel y Segunda de Reyes. Esdras
es el regreso del pueblo judío del cautiverio en Babilonia. Y Nehemías es la continuación de Esdras, que habla de la reedificación de las murallas. Y Esther, que es el cuidado de Dios hacia su pueblo bajo el dominio gentil. Ahí está. Los libros históricos: Josué, la toma de Jericó, Jueces, Débora y Barak, Gedeón. Ahí está, Sansón y Dalila. A su nombre gloria. ¿Ah? De eso habla Jueces. Cuando te digan dónde habla la Biblia de Sansón, usted se va a Jueces, ya sabe ya. Tiene que saber esto. Libros históricos: Ruth, alabado sea Dios, Ruth y Noemí. Y ahí está, Ruth en el campo de Boz, Ruth recogiendo las espigas, y luego se casa con Boz y Dios la bendice. Ruth era una extranjera, una moabita. Luego tenemos Samuel, 1 y 2 Samuel, que es el sacerdocio de Elí, y Samuel unge a Saúl. Luego tenemos 1 y 2 Samuel, Samuel unge a David, y David le mete el piedrazo a Goliat. David es proclamado rey. 1 y 2 de Reyes habla de Elías, Eliseo. David es proclamado rey, proclama rey a Salomón, y Salomón edifica el templo. Históricos, alabado sea el nombre de Dios. Los dos libros de Crónicas son similares a Deuteronomio. Incluyen tablas genealógicas desde Adán hasta Israel. Los reyes de Israel se les menciona el final del reinado de Saúl, el reinado de Salomón, los reyes de Judá. Esos son los libros históricos. Esdras es la repartición de los exiliados cuando ya vuelven a su tierra, y la reconstrucción del templo de Salomón. Reconstrucción de los muros de Jerusalén es el libro de Nehemías. Ahí de Esther, la historia de Esther y la horca de Naamán. Amén. Luego tenemos en el Antiguo Testamento los libros que se le llama libros sapienciales, porque son libros de sabiduría. Amén, hermanos. Libros de sabiduría, libros poéticos, son libros bonitos. Esos libros de consejo. Tenemos Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Fue la primera historia que yo escuché en la Biblia, antes de conocer a Cristo. Mi mamá me obligaba a que le lea Job. Así que yo amo mucho este libro. El libro de los Salmos y los Proverbios, que son escritos por Salomón, la mayoría. Eclesiastés, también por Salomón. Cantar de los Cantares es la historia de Salomón enamorado de la Sulamita. Bendito sea el Señor. Hay gente que dice, la Biblia no habla de amor. Lea Cantar de los Cantares y usted va a ver poemas de amor para que le digas a tu esposa el día que te cases a su nombre, y la esposa le diga al marido, bendito sea el nombre de Jesús. Canto de amor que representa la belleza de una relación humana como símbolo del amor divino. Sapienciales, las calamidades de Job. Salmos, poemas de alabanza y expresiones, predominan los del rey David y los autores ante diversas circunstancias. Proverbios, refranes, dichos, poemas, transmiten una antigua herencia de la sabiduría de Israel. Eclesiastés, la experiencia del predicador, los juicios del predicador en torno a la existencia humana. Cantar de los Cantares, la exaltación del amor entre el hombre y la mujer. A su nombre, gloria. Una vez le hablé de esto, pero acá mire todo el detalle que tenemos, todo el detalle. Libros proféticos divididos en dos: profetas mayores y luego tenemos los menores. Pero vamos a ver los mayores primero. Los mayores, ¿por qué? ¿Por qué se les llama profetas mayores? Porque son libros más extensos. Son libros con 30 capítulos, 25 capítulos y más.
Los menores hay libros de los menores que tienen 2 capítulos, 3 capítulos. Pero vamos poco a poco. Y con esta parte vamos a terminar ya el tema de ahora. Amén, hermanos. Dice, ¿cuáles son? Isaías. Isaías habla de la profecía de condena y consolación mesiánica. Jeremías, mensaje de juicio contra la moral de Judá y deterioramiento espiritual. Lamentaciones, son 5 poemas de lamento por la caída de Jerusalén. Eclesiastés, profecía del juicio durante el cautiverio babilónico. Daniel, libro de profecía sobre los postreros tiempos. Ahí está. Fueron escritos en Judá entre el 740 y 700. Ese es el profeta Isaías. Amén, hermanos. Escribió profecías concernientes a Judá y Jerusalén. Sentencias en contra de las naciones extranjeras. Mensajes de salvación. Advertencias en contra de la alianza con Egipto. Todo esto escribió Isaías. Historia de los tiempos de rey Ezequías. La insensatez de la idolatría. Jesucristo, el siervo de Jehová. La gloria futura del pueblo de Dios. Santidad de Dios. Gravedad del pecado personal. Y las profecías mesiánicas. Mi hermano, voy a detenerme por aquí. Amén. Vamos a detenernos por aquí para tener fuerza, aire para la continuación, porque nos falta. Quiero explicar un poco más. Amén. Voy a irme a detalles. A la próxima reunión voy a irme a detalles de estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a ponernos de pie. ¿Qué es lo más importante del tema? ¿Qué es lo más importante del mensaje que hemos escuchado? A ver, si yo le preguntara a usted, ¿qué ha sido lo más importante? ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar a través de este mensaje? ¿Qué me diría usted? Muy bien, gloria al Señor. Lo más importante es lo que dice el hermano, es que Dios quiere relacionarse con el hombre, y para lograrlo Dios dejó su palabra. No hay una relación donde no haya comunicación. Toda relación necesita. Usted no puede ser amigo de alguien que no le habla, que usted no le habla y que él no le habla a usted. Es como la gente que enamora por internet, gloria al Señor, aman sin conocerse, ¿no? Pero en la Biblia Dios nos ofrece eso. Dios dice, oye, mira, yo quiero relacionarme contigo. Y usted le dice, ¿cómo? Bueno, te voy a hablar. Y Dios te da su palabra. Amén, hermanos. Dios te entrega su palabra. Y cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, empiezas a descubrir una riqueza tremenda. Te das cuenta que esto va más allá de puras letras, sino que es un Dios amando al hombre y queriendo salvar al hombre. Un Dios perdonador. En el mundo nos presentan a un Dios severo, un Dios malo. Y la gente dice, ¿cómo Dios es tan malo que permite esto y lo otro? Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que no es Dios. Yo escucho mucho en la calle que la gente, cuando algo pasa, la gente dice que sea la voluntad de Dios, pues. He escuchado hasta cristianos que dicen, bueno, es la voluntad de Dios, pues. Hubo una matanza allá, la gente dice, fue la voluntad de Dios, pues. Y yo he descubierto que no siempre se hace la voluntad de Dios. No siempre es la voluntad de Dios. Que Dios lo sabe todo, es verdad. Pero que todo es su voluntad, no es verdad. Porque si fuera todo la voluntad de Dios, el mundo no estaría como está. Por eso Jesús dijo, cuando oren, digan, Padre, que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Dando a entender que no siempre se hace la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad en esta tarde. La voluntad de Dios en esta tarde es que usted se acerque a Él.
y conozcas a ese Cristo que no está muerto, sino que vive y ha resucitado. Ese Cristo que prometió estar en medio nuestro si habemos dos o más en un lugar. Y acá vemos mucho más de dos. Así que el Señor está aquí en medio de nosotros. Quiero decirle a usted que si usted pecó, Primera de Juan dice que abogado tenemos en Cristo Jesús. Y que Dios es misericordioso. Que la sangre de Cristo sigue lavándonos de todo pecado. Así que yo voy a hacer una oración, hermano, especial. Póngase de pie, por favor. Un momento. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Y vamos a orar. Padre bendito, Dios de la gloria, venimos delante del trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, mi Dios, por todas las cosas que nos has enseñado en esta tarde. Hemos analizado tu palabra, estudiado tu palabra y pedimos, Señor, que no vuelva atrás vacía, sino, mi Dios, que dé fruto para aquello en lo cual fue entregada, Señor. Padre bendito, te agradecemos. Guarda a tu pueblo, guarda los corazones, ministra las vidas, trata con nosotros. Oramos, Señor mi Dios, para que tu nombre sea glorificado y podamos ver vidas como hoy viniendo a tu presencia. Padre celestial, Dios de la gloria, bendice, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Salva las vidas, rescata al perdido, da vida al pecador. Tenemos tu palabra que dice que tú no nos has desamparado y no nos has dejado. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Demos una fuerte alabanza a Dios, hermano. Bien fuerte a Dios. Siéntese un momento más, por favor.